Hola compañeros, hoy vamos a realizar un ensayo de penetración de cono estático, SPT, y de cono dinámico, DCP. La prueba CPT es un ensayo de penetración estático in situ, el mismo que se encuentra regulado por la normativa ASTM 5778, el cual consiste en hincar a presión vertical un cono metálico instrumentado que se llama penetrómetro a una velocidad constante de 2 centímetros por segundo en el suelo. Proporciona medidas rápidas y continuas del perfil del suelo. Es un ensayo económico y productivo. Los resultados no dependen del operador. Tiene buenas bases teóricas para la interpretación. Requiere un operador más calificado. Los elementos electrónicos requieren de una calibración. No se obtienen muestras de suelo. El ensayo no es aplicable para todo tipo de material. Punta normalizada. Compuesta por el manguito de fricción y la varilla interior central, el área de cono es de 10 centímetros cuadrados y un ángulo de vértice de 60 grados. Cabe recalcar que deben ser desechadas las puntas desgastadas que no cumplan las tolerancias de uso. Varillas exteriores. Longitud de 1 metro y un diámetro de 3,6 centímetros. Las conexiones entre las varillas serán de roscas y no podrán tener ningún borde saliente por dentro. Varillas interiores de aceros especiales. Longitud de 1 metro y diámetro de 0,5 milímetros. A 1 milímetro, menor al diámetro interior de las varillas exteriores. Las varillas deben deslizarse fácilmente dentro de las varillas exteriores. Sistema de fuerza y sistema de reacción. (1) Punta cónica. 2. Celda de carga. 3. Extensómetros. 4. Manguito de fricción. 5. Anillo de ajuste. 6. Buje impermeable. 7. Cable. 8. Conexión con barras. A pesar que la norma STM 3441 menciona solo 3 tipos de conos, en la actualidad existen por lo menos 5 tipos distintos de estos, los cuales son: penetrómetro mecánico. Conocido anteriormente como cono holandés, se mide en superficie. Como un manómetro, de forma analógica o digital, contiene un cono móvil con un ángulo de 60 grados en su vértice, un diámetro de 3,6 centímetros y un área de 10 centímetros cuadrados. Penetrómetro de fricción eléctrico. En este instrumento, la punta está unida a un grupo de barras de acero. La punta se empuja en el terreno a razón de 20 milímetros sobre segundo. Penetrómetro piezoeléctrico es una modificación del penetrómetro de fricción eléctrico, el cual permite la medición de los poros de agua durante el ensayo en la punta del cono. Penetrómetro de piezo-fricción eléctrico. Es otra modificación de los dos últimos. Penetrómetro para calcular la resistencia de punta, la fricción del manguito y la presión de los poros. Cono sísmico. Incluye un sensor de vibración donde se obtiene información para calcular la velocidad de la onda de corte desde una superficie golpeada por un martillo, de tal forma que el módulo dinámico de corte pueda ser computado. Procedimiento de ejecución. Preparación para el ensayo. Paso 1. El equipo debe situarse sobre el punto indicado, de modo que el vástago de penetración quede en posición vertical, teniendo en cuenta que se admite como máximo una desviación de la vertical del 2%. Paso 2. El eje de las varillas exteriores debe coincidir con la dirección del empuje. Paso 3. Procederá a anclar o lastrar el equipo, en donde el sistema de reacción garantiza que toda la máquina no se mueva con respecto a la superficie del suelo durante la penetración. Paso 4. Se introducen las varillas por dentro de la guía si es necesario y se hinca la punta dentro del suelo 40 centímetros estacionarios y se realiza la lectura de la resistencia del cono RP. Paso 5. En este momento el penetrómetro está listo para comenzar el ensayo. Realización del ensayo. Paso 6. Se realizará el ensayo con lecturas cada 20 centímetros con velocidad de penetración constante de 2 más menos 0,5 centímetros sobre segundo.
Paso 7C. Procede a hincar el manguito de fricción conjuntamente con la punta a un tramo de 6 centímetros y se registra la fricción lateral más la resistencia de cono RF. Paso 8. Posteriormente se hinca todo el sistema punta-varillas un tramo de 10 centímetros para registrar la resistencia total a la penetración RT que incluye la fricción lateral total y la resistencia de cono. Paso 9. Se repite el proceso antes descrito cada 20 centímetros. Hasta la profundidad indicada o hasta que se detenga el avance del penetrómetro por la presencia de capas de suelo impenetrables. Paso 10. Las mediciones de RP, RF y RT se realizan tomando las lecturas en el manómetro de bajas presiones. Cuando la resistencia total alcance valores mayores de 10 megapascal, se tomará la lectura por el manómetro de 60 megapascal. Resultados. En base a los datos del ensayo, se realiza el cálculo de los parámetros. Resistencia del cono a la penetración QC. Resistencia de fricción específica FS. Resistencia a la fricción total QST. Según los resultados del ensayo podrán calcular índices de fricción específica IF que sirve para la identificación de los diferentes tipos de suelo. Razón de fricción, RF, que es el inverso del anterior. Los resultados de las pruebas CPT son presentados por medio de softwares especializados, que ilustran la profundidad y el tipo de suelo que se está analizando. El ensayo DSP se usa para medir la resistencia a la penetración in situ de un material. La penetración del cono se mide después de cada golpe y se registra para proporcionar una medida continua de la resistencia al corte. El DSP es una herramienta útil, multifuncional, su uso trae una gama de beneficios. Sin embargo, es necesaria una buena interpretación para determinar parámetros de diseño finales más confiables, optimizando tiempo, dinero, recursos humanos y mecánicos. Dado que se trata de un equipo de manipulación manual, los tipos de suelos en los que se utilizan son fino y granulares inalterados o compactados. No se recomienda utilizarlos en suelos que su resistencia haya sido modificada con cementos u otros aditivos. En algunos casos, puede ser necesario realizar perforaciones previas para atravesar capas superficiales duras o estabilizadas y alcanzar el suelo inferior a ensayar. Los resultados obtenidos a partir de este ensayo DSP se pueden expresar con el índice CBR mediante la siguiente correlación. El cono dinámico de penetración presenta ventajas como su simplicidad y economía de uso. Implícitamente, el DSP estima la capacidad estructural de las diferentes capas que conforman a un pavimento, detecta simultáneamente el grado de heterogeneidad que puede encontrarse en una sección y la uniformidad de compactación del material, de una manera rápida. El equipo de DSP cuenta con las siguientes partes. Eje de guía, en el cual cuenta en la parte superior con una manija para sujetar el equipo, un tope superior y un acople para el martillo en la parte inferior. Martillo de operación manual con una masa de 8 kilogramos o 4.6 kilogramos en el caso de que el suelo sufra excesiva penetración con el martillo de 8 kilogramos. La longitud de caída del martillo siempre será de 575 milímetros. Lanza o varilla de penetración de 16 milímetros de diámetro, de hasta 1 metro de longitud. Regla milimetrada. Barra graduada, que nos servirá para medir la profundidad de penetración. Punta cónica fija o recambiable con ángulo de 60 grados, diámetro de 2 centímetros. De base del cono. Es posible usar puntas desechables unidas mediante unión de espigo. El equipo debe ser de acero inoxidable con excepción de cono, el cual puede ser de acero endurecido u otro material similar, resistente al desgaste. Procedimiento de ensayo. Antes de realizar el ensayo debemos verificar que el equipo se encuentre en óptimas condiciones para ello. Debemos identificar las partes dañadas por el uso, desgaste excesivo de la barra o la punta, reemplazarlas y verificar que todas las uniones deben de estar bien ajustadas. Ubicar el punto de exploración de acuerdo con la necesidad que se tenga. Una vez ubicada el punto de ensayo, se ubica el equipo PDC verticalmente sobre un nivel de terreno donde no se encuentre directamente con agregados de gran tamaño que obstaculicen el ensayo. Al iniciar el ensayo con el equipo se introduce el cono asentándolo en el fondo para garantizar que se encuentre completamente confinado.
El proceso de golpe con el martillo es levantarlo hasta la parte superior de eje de recorrido y dejarlo caer. No debe golpearse la parte superior, tampoco impulsar el martillo hacia abajo. Según la escala que se utilice, se mide y toma nota de la penetración total para un número establecido de golpes o la penetración para cada golpe. En suelos con una capa superficial cementada, es necesario utilizar un taladro de percusión capaz de taladrar un hueco de diámetro mínimo de 25 milímetros, con la finalidad de hacer accesible el estrato que se desea ensayar. Si después de 5 impactos, el PDC no ha avanzado más de 2 milímetros o el mango se ha desviado más de 75 milímetros de la posición vertical, se debe detener la prueba y debe de estar ubicada con lo mínimo a unos 300 milímetros de la localización anterior, con el fin de minimizar el margen de error en la prueba ocasionada por los problemas del material. Registro de datos. El informe debe incluir toda la información que se muestra en el siguiente cuadro, donde se incluirá: A. Número de golpes entre cada lectura. B. Penetración acumulada. C. Penetración entre cada lectura. D. Penetración por golpe. E. Factor de mazo, 1 para martillo de 8 kilogramos y 2 para martillo de 2 kilogramos. F. Índice DCP, el cual es el factor de mazo por penetración por golpe. G. Correlación entre CBR y DCP. H. Contenido de humedad si se dispone.